Antes de comenzar a utilizar las tablas de propiedades, es necesario recordar que una sustancia pura tiene una composición química fija en cualquier parte, la cual existe en diferentes fases dependiendo de su nivel de energía. En la fase líquida, una sustancia alejada del punto de ebullición se llama líquido comprimido. En la fase gaseosa, una sustancia que supera el punto de ebullición se llama vapor sobrecalentado. Durante un proceso de cambio de fase, la temperatura y la presión de una sustancia pura son propiedades dependientes. A una determinada presión, una sustancia cambia de fase a una temperatura fija, llamada temperatura de saturación. Del mismo modo, a una temperatura especificada, la presión a la cual una sustancia cambia de fase se llama presión de saturación. Un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado. Un vapor que está a punto de condensarse se llama vapor saturado. Durante un proceso de evaporación, una sustancia existe como una parte líquida y otra de vapor, es decir, es una mezcla de líquido saturado y vapor saturado, debido a que las fases líquida y vapor coexisten en equilibrio. Para la mayor parte de las sustancias, las relaciones entre propiedades termodinámicas son demasiado complejas para expresarse por medio de ecuaciones simples. Por lo tanto, las propiedades suelen presentarse en forma de tablas. Algunas propiedades termodinámicas se miden con facilidad, pero otras no, y deben calcularse a través de relaciones que involucran propiedades medibles. Los resultados de estas mediciones y cálculos se presentan en tablas con un formato conveniente. Para cada sustancia, las propiedades termodinámicas se listan en más de una tabla, ya que se prepara una para cada región de interés, como las tablas de saturación, vapor sobrecalentado y líquido comprimido. En las tablas de saturación, es conveniente considerar la tabla que inicia con temperatura o la que inicia con presión, dependiendo del dato con el que se cuenta, es en número entero o con decimales. El subíndice F se emplea para denotar propiedades de un líquido saturado y el subíndice G para expresar las propiedades de un vapor saturado. Estos símbolos son de uso común en termodinámica y provienen del alemán. Otro subíndice es Fg, el cual denota la diferencia entre los valores de vapor saturado y líquido saturado de la misma propiedad. En el caso de la entalpía con el subíndice Fg, se refiere al calor latente de vaporización y representa la cantidad de energía necesaria para evaporar una masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas. Disminuye cuando aumenta la temperatura o la presión y se vuelve cero en el punto crítico. Existen tablas para vapor sobrecalentado. En esta región solo hay una fase únicamente vapor, por lo que la temperatura y la presión ya no son propiedades dependientes y pueden usarse de manera conveniente como dos propiedades independientes en las tablas. En estas tablas, las propiedades se indican a la derecha de la temperatura para presiones seleccionadas, empezando por los datos de vapor saturado. La temperatura de saturación se da entre paréntesis después del valor de la presión. En comparación con el vapor saturado, el sobrecalentado se caracteriza por presiones menores a la presión de saturación a una temperatura dada, temperaturas superiores a la temperatura de saturación a una presión dada, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica superiores a las del vapor saturado a una presión o temperatura dada. Las tablas para líquido comprimido no son muy comunes. A falta de datos para líquido comprimido, una aproximación general es considerar al líquido comprimido como un líquido saturado a la temperatura dada. Esto se debe a que las propiedades del líquido comprimido tienen mayor dependencia de la temperatura que de la presión. Un líquido comprimido está caracterizado por presiones superiores a la presión de saturación a una temperatura dada, temperaturas inferiores a la temperatura de saturación a una presión dada, volumen específico, energía interna específica, entalpía específica y entropía específica inferior a las del líquido saturado a una presión o temperatura dada. Las propiedades del líquido comprimido no son muy diferentes de los valores correspondientes para el líquido saturado. Para usar las tablas termodinámicas para sustancias puras, debemos tomar en cuenta el postulado de estado, el cual indica que el estado de un sistema compresible siempre se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. Se trata de un sistema compresible siempre y cuando carezca de efectos eléctricos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y tensión superficial. Las propiedades son independientes si una de ellas puede variar mientras la otra se mantiene constante. Al consultar las tablas debemos contar con dos datos de propiedades intensivas independientes. Durante un proceso de cambio de fase, la temperatura y la presión no son suficientes para fijar el estado de un sistema de